Bueno, vuelvo a repetir. La intención es que ustedes sean capaces de poder hacer un análisis crítico de lo que ustedes hacen, de que ustedes puedan mirar y decir, ah, mira, yo quiero dar estos contenidos. Estos contenidos en realidad los quiero dar porque yo tengo un grupo que en realidad no tiene una formación básica en esto, entonces, bueno, voy a tener que empezar desde este lugar, porque si empiezo desde más adelante no me van a entender nada, teniendo en cuenta el conocimiento previo, psicológico. Y este grupo generalmente se va a trabajar o va a desenvolver su actividad en tal contexto que tiene estas características, entonces cuando piense en los contenidos voy a también pensar en ejemplos que tengan que ver con esto, criterio sociológico. ¿Lo ven? Y bueno, a ver, ¿cuáles son las capacidades? ¿Qué es lo que en realidad esta persona tiene que ser capaz de resolver cuando está en una situación, digamos, concreta y específica de resolver un problema que tenga que ver con esta especialidad? Bueno, necesita tener capacidad para hacer un análisis crítico, analítico, poder expresar verbalmente o en forma escrita digamos, lo que quiere decir, que sea capaz de poder hacer un análisis o un razonamiento abstracto sin tener que hacer el paso a paso de la situación. Ah, bueno, todas esas son las capacidades que yo quiero que esta persona adquiera, ¿no?, a partir de mi módulo. Entonces después, ¿no?, pensaré, bueno, ¿y qué actividades le voy a dar a este grupo para que pueda aprender esto? Porque si yo lo único que hago es exponer los contenidos, no va a aprender ni ahí. O va a aprender, va a recitar el contenido, pero ante una situación concreta no va a poder resolver el problema. ¿Se entiende? Entonces, todos los ejercicios que estamos haciendo apuntan un poco a esto. Bueno. ¿Preguntas? Igual, profe, lo que usted está explicando, lo que dice la actividad y los contenidos van a la par. Totalmente. Por ejemplo, si tocamos el ejemplo eso de informática, el encender una computadora, usted está dando el contenido a la vez y el chico está haciendo la actividad a la vez. Totalmente. El objetivo. Sí, sí, sí. Como objetivo es aprender la computadora. ¿Y cómo lo aprende? Explicándole antes de... enseñando los componentes de la computadora, ¿no? Sí, yo no estoy diciendo que no se enseñe, no se tenga que exponer, no se enseñen contenidos conceptuales, de hecho yo los estoy llenando de contenidos conceptuales. Lo que yo digo es que, por ejemplo, sobre todo en el caso, digamos, en todos los módulos de ustedes, no solo no es suficiente teniendo el conocimiento teórico si no hay una práctica atrás. ¿Sí? Porque hay otras formaciones que son mucho más teóricas, que no requieren de tanta práctica y de tanto ejercicio como en el caso de, digamos... Sí. Por ahí lo que decía el compañero, está bien de que en algunas capacitaciones los alumnos, a medida que les vamos dando el contenido teórico, van aprendiendo lo práctico. El tema es cómo nosotros lo plasmamos en nuestra planificación, a las actividades y a los objetivos y capacidades. Eso. Bien. Bueno, bien. Y después también lo que puede llegar a cambiar, profe, es que lo que usted decía, los socioculturales, es como uno nos toca, vio que hoy somos de rama adulto, como nos puede tocar un chico joven de 20 años, como nos puede tocar una persona mayor. Totalmente. Que ahí son de diferentes capacidades de cómo uno le puede llegar a que ellos capten el contenido, ¿no? Ajá. Que también esa es otro tipo de circunstancias. Totalmente. Y ahí vemos cómo nosotros lo plasmamos para que ambos tengan el mismo conocimiento, pero de diferente manera, porque uno lo puede captar más rápido y el otro le puede costar un poquito más. Exactamente, exactamente. Muy bien, totalmente de acuerdo. Bien, bueno, entonces, aquellos que todavía no han presentado la actividad 7, yo los invito a que se puedan poner al día, que este espacio les haya servido como para poder aclarar algunas cuestiones, y aquellos que tienen que rehacer el trabajo, bueno, ustedes no se tienen que preocupar por el hecho de que el trabajo, la profe
3 veces tuve que rehacer el trabajo. No, eso no importa, porque lo más importante acá es que ustedes puedan hacer el ejercicio y que comprendan por qué hacen las cosas. ¿Estamos? Bien, bueno, dicho esto, vamos a comenzar a trabajar con otra de las preguntas didácticas. Ya trabajamos 2 de las preguntas didácticas que dijimos están presentes en todo momento de enseñanza, sea en el momento en el que yo estoy planificando, sea en el momento en el que yo estoy dando la clase, o sea en el momento en que yo estoy repensando mi clase o repensando lo que hice en esa situación de enseñanza. ¿Cuáles fueron las 2 preguntas didácticas que trabajamos hasta ahora? Pregunto. ¿Qué enseñar y para qué enseñar? Bien, ¿qué enseñar y para qué enseñar? El qué enseñar tenía que ver con los contenidos y por eso hicimos el ejercicio de identificar los 3 tipos de contenidos, el tratar de relacionar los contenidos con un eje que sea de interés para el grupo, ¿no? Que pueda de alguna manera pensarse en que los contenidos están relacionados con el contexto en el cual, digamos, voy a trabajar esos contenidos y demás. Y después pensamos, bueno, ¿para qué enseño estos contenidos? ¿No? Que eso se traduce en objetivos o propósitos, y que en para qué yo tengo que pensar en cuáles son las capacidades que quiero formar. ¿Estamos? Por eso que hicimos también, nos metimos en el tema de capacidades, para poder entender, ¿no? Desde qué lugar yo tengo que pensar estos objetivos o estos propósitos. Cuando yo pienso, ¿para qué enseño estos contenidos? Me tengo que preguntar cuáles son las capacidades que quiero ayudar a construir en la persona. Y para eso tengo que tener claro qué son las capacidades. Hasta ahí estamos. Bueno, hoy vamos a hablar de una tercera pregunta que tiene que ver con el cómo enseñar. Les voy a compartir pantalla porque tengo un Power que quiero que compartamos. Esperen que esto lo voy a llevar para abajo. Esperen un poquitín. Voy a tratar de correr esto para acá. Bueno. A ver. Me paran en cualquier momento en el que tengan dudas y demás, y vamos retrabajando algunas cuestiones. La pregunta, ¿cómo enseñar? Antes de hablar de esta pregunta de cómo enseñar, vamos a acordar algunas cuestiones. ¿Quién me puede decir qué es una secuencia didáctica? ¿Qué es para ustedes secuenciar? Y en este caso hablar de secuencia didáctica. ¿Qué sería? Una sucesión, un orden. Dale un orden. Bien. Sería una sucesión o un orden de cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una... De menor a mayor, va. Sí, puede ser o de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Un paso a paso. ¿Cómo? Un paso a paso, como estamos viendo ahora las cosas. Bien, claro. Metodología. Una secuencia didáctica puede ser una metodología, pero pueden ser otras cuestiones también, porque la didáctica involucra toda la situación de enseñanza. Entonces yo puedo ordenar, digamos, como por allí dijeron, ordenar, secuenciar de mayor a menor, de lo simple a lo complejo, veremos cómo, ¿no? Didácticamente, ¿qué es lo que puedo secuenciar? Puedo secuenciar los objetivos, ¿qué más? Sí, además tienen que estar interrelacionados. Bien, tienen que estar interrelacionados, bien, muy bien. ¿Qué puedo secuenciar didácticamente? Yo les di el ejemplo de los objetivos. ¿Qué otra cuestión podría secuenciar? Contenidos. Contenidos. Actividades. Actividades. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? La clase.
la clase, muy bien. Todas son secuencias didácticas, es un ordenamiento, ¿no?, de estos componentes. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver la definición. Dice, secuencia didáctica, el término secuenciar implica ordenar, distribuir algo en el tiempo. Teniendo en cuenta esta aproximación, podríamos decir que la secuencia didáctica se refiere al orden entre los diferentes componentes didácticos. Entre los diferentes componentes didácticos. Entonces nosotros podemos hablar de una secuencia didáctica de objetivos, de contenidos, de actividades, de metodología, de evaluación, de recursos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y qué serían las intervenciones didácticas? Porque esa palabra también hablamos mucho. Intervenciones. ¿La acción del docente? ¿Cómo? ¿La acción del docente? Bien, bien, Nelson, muy bien, bien. La acción del docente. Son las acciones que el docente realiza cuando está en el proceso de enseñanza. Intervenciones didácticas. Veámoslo, veamos la definición. Las intervenciones didácticas son todas aquellas acciones que realizan los docentes en el aula desde un lugar epistemológico y ético con la intención de promover procesos de construcción del conocimiento en los alumnos. Toda situación didáctica se presenta en una secuencia didáctica de intervenciones del docente y actividades de los alumnos. Fíjense qué importante esto que estamos señalando, ¿no? Que cuando hablamos de secuencia didáctica, estamos hablando no solo de las actividades que los alumnos tienen que realizar, sino de las intervenciones docentes. Vieron que cuando uno se pone como a planificar, generalmente se pone a pensar qué tienen que hacer los alumnos, qué actividad van a realizar los alumnos. Y a veces no nos ponemos a pensar en qué cosas voy a hacer yo. ¿Y la didáctica de qué se ocupa? Pregunto al grupo. De nuestra tarea. Claro, y se ocupa de la situación de enseñanza. Herramientas para la enseñanza. De ofrecer las herramientas para la enseñanza. Exactamente, entonces tengo que estar pensando en cuáles son las intervenciones didácticas que yo, docente, voy a realizar a lo largo de la clase para que el alumno realice esta actividad, para desarrollar este contenido, para que pueda de última lograr adquirir este objetivo. ¿Estamos? Y por eso es que quizás le dimos al principio un peso bastante importante a pensar que la didáctica es una disciplina que ayuda al proceso de enseñar para que el otro aprenda. Y que en la didáctica hay un intento de enseñar y que no necesariamente quizás las intervenciones didácticas que hacemos sean las más adecuadas para que el otro aprenda, o quizás, ¿no?, elegimos situaciones didácticas demasiado complejas en función de los conocimientos previos que el otro tiene. Entonces, vuelvo a plantearles, en toda secuencia didáctica tienen que estar presentes las acciones del docente y las acciones del alumno. Entonces, de ahora en más, cuando yo planifico, y esto no es, o sea, este ejercicio lo estamos haciendo porque se supone que estamos aprendiendo, ¿está? Pero la idea es que yo también pueda tener la capacidad de pensar, bueno, a ver, yo voy a dar esta clase, ¿qué voy a hacer yo como docente? Porque si mi acción como docente es únicamente, esto yo siempre se lo repetía a mis practicantes en las escuelas, si mi acción como docente va a ser únicamente copiar una consigna en el pizarrón o dictarla, bueno, cualquiera que pasa por el pasillo puede hacer eso.
Yo tengo que pensar en de qué manera acompaño ese proceso en el alumno para que el otro aprenda. ¿Cuáles son las estrategias más adecuadas que voy a utilizar para que el otro aprenda? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hoy yo les quería mostrar algunas generalidades con respecto a cómo se estructura una clase. Imaginen que nosotros vamos de visita a una casa, ¿no? Nosotros golpeamos la puerta y ¿qué es lo que supuestamente lo primero que tenemos que hacer? Saludar. Saludar. Claro. Mucho. Ajá. Saludar. Uno saluda, ¿no? Después, Golpea las manos primero, profe. y bueno, golpea las manos, ¿no? Le abre ¿Las manos o toca el timbre? Exacto. Le abren la puerta, uno saludo, ingresa, y bueno, si uno va a una actividad, qué sé yo, social y demás, ¿no? Después está el momento en donde uno interactúa con todos y demás, ¿no? Y después, cuando se va, ¿qué hace? Saluda. Oh, Se despide. Se despide. Muy bien, bueno. Haciendo esta analogía con lo que de alguna manera acontece en una clase, ¿no? Una clase también tiene un momento de inicio, un momento de desarrollo y un momento de cierre. Toda clase, sea un taller, sea una clase expositiva, sea una clase virtual, tiene un momento de inicio, un momento de desarrollo y un momento de cierre. ¿Estamos? ¿Qué es importante que yo lo tenga en cuenta como para de alguna manera estructurar el tipo de intervención didáctica que yo puedo hacer, ¿no? En cada uno de estos momentos y cuáles serían las actividades que yo podría generar para que los alumnos la realicen? ¿Estamos? Entonces, en primer lugar vamos a pensar en las intervenciones didácticas del docente en cada momento. Inicio, desarrollo y cierre son conceptos del siglo pasado. O sea, cuando uno hablaba de la clase, siempre se habló de inicio, desarrollo y cierre. Después hubieron infinidad de teorías de enseñanza, teorías psicológicas, pedagógicas, didácticas y demás, que refutaron esto, no lo refutaron, que sí, que no, que qué sé yo. Pero la realidad de la mesa es que toda clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Sea una clase netamente tradicional o sea una clase totalmente activa, constructivista, en donde el alumno es el que ejecuta, el que realiza y todo lo demás. Sea la postura pedagógica didáctica que uno tenga, la postura ideológica que uno tenga, ¿no? Va a tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Van a ser diferentes este inicio, desarrollo y cierre, según las posturas que yo tengo. Si yo voy a dar una clase tradicional de exposición, ¿no? Quizás yo inicie la clase presentando el tema y yo voy a decir, bueno, en esta clase nosotros vamos a trabajar una pregunta didáctica que es cómo enseñar. ¿Estamos? Y entonces después doy, como estoy haciendo ahora, ¿no? A través de un PowerPoint voy dando explicaciones, ¿no? De lo que significa cada una de estas cosas. Estoy haciendo una exposición, pero empecé por un principio, presenté el tema, ¿está? Hice algunas preguntas orientadoras, ¿no? Y después voy desarrollando el tema. ¿Estamos? Si fuese otro tipo de clase, una clase como mucho más activa y demás, yo quizás podría haber presentado un pequeño corto, ¿no? En donde presento una clase y les pregunto a ustedes, bueno, a ver, cuéntenme en esta clase, ¿qué hizo el profesor? ¿Qué no hizo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y entre todos vamos como analizando qué pasó en la clase. ¿Está? Hay distintas maneras de trabajar este desarrollo, este inicio, desarrollo y cierre, según desde qué lugar, cuál es la estrategia que yo elijo para llevar adelante la clase. Bueno, vamos a ver el inicio. Estamos viendo las intervenciones didácticas. Si le quieren sacar después una captura de pantalla de esto, háganlo, porque la idea sería que pudiéramos hacer un ejercicio con respecto a esto. ¿Estamos? Vamos entonces a ver algunas de las intervenciones didácticas que se pueden dar en el inicio de la clase.
Yo puedo iniciar la clase despertando el interés o la curiosidad frente a un nuevo conocimiento, como por ejemplo, puedo presentar una situación problemática, puedo presentar, digamos, como yo les decía ahora, un pequeño corte de una clase, ¿no? Y ponerlos en situación de que podamos analizar esa clase, o sea, despertar el interés o la curiosidad, ¿no? Cada uno sabrá, ¿no? Desde qué lugar lo puede hacer. Eso se hace en el momento, no lo hago a la mitad de la clase, en el desarrollo, no, yo empiezo la clase generando este interés. Establecer relaciones con los conocimientos, actividades, formas de trabajo anteriores. Esa es también, se da al inicio de la clase, cuando uno recuerda lo que se hizo en la clase anterior, qué fue lo que se trabajó, de qué manera, se hace un repaso y todo lo demás, ¿no? Se hace al inicio de la clase. Esto es muy importante porque uno a veces, como es el profe, da por sentado que el otro se acuerda de todo lo que trabajamos en la clase anterior. Y no es así. Entonces, siempre es... Sí. ¿Quién me habló? Puede ser también que se haga una pregunta disparadora como para indagar acerca de los saberes previos de los alumnos, y si esos saberes son correctos, se sigue adelante, y si son erróneos, uno los corrige. ¿Puede ser así? Sí, sí, sí. Acá tenés también los saberes previos. Sería otra cosa que se hace en el momento de la clase, indagar los conocimientos previos. O sea, son todas intervenciones que el docente realiza. Las leo todas y en todo caso después las trabajamos. Despertar el interés y la curiosidad frente al nuevo conocimiento, establecer relaciones con los conocimientos, actividades, formas de trabajo anteriores, indagar los conocimientos previos. Uy, se me fue, perdón. Presentar una situación problemática generando un conflicto cognitivo, cuestionar, indagar, promover la elaboración de hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que yo presento un problema que también puede ser una manera de indagar los saberes previos, ¿no? Y empezar a decir, bueno, a ver, tengo este problema, ¿cómo podríamos resolverlo? Yo haría esto, yo haría lo otro, ¿no? Y bueno, vemos si con lo que nosotros sabemos podemos resolver esta situación, ¿no? O me faltan otros elementos. Entonces decía, no me alcanza con lo que yo sé. Bueno, entonces puedo presentar un contenido nuevo. Propiciar la presentación, manipulación e indagación con materiales diversos. O sea, yo puedo hacer una búsqueda, digamos, de material bibliográfico o utilizando la informática, etc. Contextualizar el contenido, puedo contar una situación concreta y real, ¿no?, del contexto en el cual estamos trabajando. Introducir algunas ideas sobre el conocimiento nuevo, todo eso se da al momento del inicio. Pregunta, ¿hacen algunas de estas cuestiones? ¿Me pueden dar ejemplos? Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, uno le pregunta si, en mi caso yo doy peluquería, y si alguna vez han cortado el cabello antes, o ante esa situación que han cortado el cabello, con qué dificultades se encontraron. Ajá, bien. Si cuando cortaron el cabello lo cortaron en seco, mojado, y ahí uno puede también empezar a introducir la clase. Muy bien. ¿Qué otros o aquella persona que no sabe nada también. Bien, claro, porque eso también te ayuda como diagnóstico, para decir de dónde arranco, con qué grado de profundidad voy a enseñar este contenido, o si voy a tener que ir un poquito más atrás. Empezar con algo más simple. ¿Qué más? Quiero escuchar a otros. Yo en informática, por ejemplo, si es un tema nuevo, les pregunto sobre qué saben sobre ese tema, por ejemplo, software. Si han escuchado esa palabra, y toda la mayoría dicen que sí, entonces, ¿qué sabemos del software? Entonces, bueno, indago ideas previas, voy metiendo nuevos contenidos, y si es como una clase anterior, les pregunto, ¿se acuerdan que hablamos la clase pasada? Entonces vamos escribiendo, y ahí nuevamente vuelvo a contextualizar en un contenido nuevo. Muy bien, muy bien. ¿Otros? ¿Otro ejemplo? Yo por ahí, por ejemplo, en un módulo de... Sí, Nelson, te escuchamos. Por ahí con un video para
que luego analicemos las causas de los accidentes, por ejemplo. ¿Sí? Ajá, muy bien. Y los tipos de riesgo a los que uno estaría expuesto, ¿no? Ajá. Pues, empiezo con un video, con varios accidentes y después los analizamos. Bien. Las causas y los tipos de riesgo. Ajá, bien, bien. Y ahí lo contextualizamos al trabajo de ellos, por ejemplo, de los alumnos. Bien. Bien, ¿otro ejemplo? Yo, por ejemplo, profe, cuando el primer día de clase, cuando estoy con los chicos, les pregunto si tienen ideas sobre minería, si alguna vez escucharon hablar, si saben que Zapala es considerada una ciudad minera y por qué. Ajá. Ahí arranco, a partir de ahí. Y después le pregunto, depende de la respuesta que me dan, si en su mayoría es no, le digo entonces, ¿y qué se les dio por anotarse o inscribirse en esta capacitación? Ajá. Y ahí empiezo como una charla y después voy dando de a poco los temas principales, que considero principales y fundamentales dependiendo de la respuesta que me dan los chicos. Ajá, bien. Bien. Ahora, no, esto no solo se hace la primera vez que yo me encuentro con el grupo. Cada vez que doy una clase, la clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y cada vez que yo inicio una clase, tengo que de alguna manera conectar esta clase nueva que estoy dando con lo anterior que vi. Eso es fundamental, ¿eh? Por esta cuestión que les digo, de que uno supone, como uno es el profe, uno supone que los otros se acuerdan todo lo que hicimos en la clase. No, tenemos que siempre hacer un pequeño repaso, revisión de lo que se hizo anteriormente para ubicarlos en lo que vamos a hacer hoy. ¿Estamos? ¿Mm? Y a veces también es importante hacer un ajuste de lo que se hizo. ¿Vieron lo que hicimos nosotros hoy? Nosotros hoy, ¿no? Tomamos el inicio de la clase, ¿no? Como para poder ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con las actividades anteriores que hicimos, ¿no? Con los que estaban faltando presentar trabajos, y después tomamos ejemplos, ¿no? Como para poder retrabajar y aclarar algunos conceptos, porque esta es una de las funciones primordiales que tenemos nosotros como docentes. Nosotros cuando hacemos las evaluaciones, la evaluación no solo tiene que ver con lo que el alumno está aprendiendo, sino que tengo que repensar lo que yo estoy haciendo para volver a retomar, porque si yo veo de que hay muchos que no han comprendido esto, tengo que volver a retomarlo, no puedo seguir alegremente como que sigo. Con los 2 o 3 que entendieron, sigo, total los otros quedan atrás. Entonces, Ahí sería indagar y evaluar los conocimientos previos, no siempre previo al inicio, sino también previo a cada clase, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Eh? E incluso ubicarlos en lo que se había hecho, dónde quedaron y entonces qué vamos a hacer hoy. ¿No? Y entonces ahí hay una secuencia, ¿lo ven? Un ordenamiento, ¿m? Que va también en relación con el tiempo. ¿Estamos? ¿Alguien más quiere dar algún ejemplo? Bueno, ¿le sacaron captura de pantalla a este momento de inicio? ¿Qué pasa? Ok. Sí, profe. Bueno, vamos al momento de desarrollo. El momento de desarrollo es ya la clase propiamente dicha, en donde se comienza a profundizar el desarrollo del tema y en donde también comienza a tomar decisiones con respecto a las actividades que le vamos a dar a los alumnos. Entonces, en el momento de desarrollo hay actividades para indagar, investigar el nuevo saber, promover procesos de análisis y comparación, esto que estaba diciendo Nelson, le di una película, inicié mi clase viendo una película, después, ¿no? Tenían que empezar a analizar para ver cuáles eran los tipos de riesgos que habían, ahí hay un análisis digamos, hay un trabajo de análisis, ¿no? Donde yo puedo pedirles que los clasifiquen, puedo pedir que comparen una situación con otra, generar situaciones que permitan confrontar los saberes previos con un nuevo conocimiento. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Brindar información, conceptualizar, aclarar dudas, justificar, orientar, guiar, ejemplificar. Esa es una tarea concretamente nuestra. El ejemplo es fundamental. Ejemplos que sean claros para el grupo.
aclarar terminología, si quizás estoy utilizando palabras que los otros no entienden, tener en cuenta este tipo de cuestiones. Esto que decía antes de generar situaciones que confronten los conocimientos previos con los nuevos, ¿no? Y tiene que ver con esto de que, bueno, si yo estoy presentando una situación problema y estoy indagando los saberes previos, ¿no? Después presento un nuevo saber o un nuevo contenido para que el otro pueda comparar y decir, ah, esto me estaba faltando, entonces este contenido nuevo me sirve porque con esto yo sí voy a poder resolver ese problema. Bueno, utilizar analogías y metáforas es importante, ¿sí? Vieron cómo hicimos el tema de la visita, cómo llegamos a una casa, y después lo ubicamos, ¿no? Relacionándolo con los momentos de la clase. Utilizar diferentes recursos didácticos. Los recursos didácticos son todos aquellos elementos que nosotros utilizamos en la clase y que nos ayudan para que sea más comprensible lo que nosotros queremos desarrollar y presentar. Entonces, un recurso didáctico es desde el pizarrón, ¿no? La película, la lámina, el internet, la música, pero incluso los recursos didácticos también soy yo como persona. Si yo estoy anclada en la clase, adelante, y no hago nunca un gesto, nunca muevo las manos, nunca me voy al fondo, nunca me acerco al grupo, no genero nada, porque también nuestra persona es un recurso que tenemos que aprender a utilizar para llamarle la atención al otro. ¿Estamos? Los tonos de voz que utilizo, cómo de alguna manera exalto algunas cosas y otras no, ¿no? Al otro le va a llegar, digamos, como más. ¿Se entiende? Entonces, los recursos didácticos son fundamentales. Y saber usarlos es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque si yo estoy, supongamos, que nos pasa a nosotros 2x3 con esto de las clases virtuales, ¿no? Supongamos que yo tengo pensado pasar una película, pero resulta que no me fijé que mi computador estaba cargado, o no me fijé si el enchufe en el lugar donde voy a enchufar la computadora para que vean la película está en condiciones, y resulta que entonces me paso media hora de la clase tratando de resolver ese problema. El recurso, en vez de ayudarme, me hace ruido. Me desarma la clase. Sí. ¿Estamos? Entonces, totalmente. Entonces, siempre uno tiene que pensar antes y tratar de tener ordenadas las cosas antes. Por supuesto que errores cometemos todos, ¿no? A veces las cosas no nos salen del todo bien, ¿no? Pero por lo menos prever este tipo de cosas. Bueno, y en el desarrollo también está toda la cuestión de promover actividades de ejercitación, aplicación, de transferencia, de repaso, pero fíjense que soy yo, docente, el que tengo que pensar, que tengo que generar actividades para que el alumno pueda ejercitarse, pueda aplicar lo que aprendió, pueda hacer transferencias de lo aprendido, que quiere decir aplicar esto que aprendí a una situación diferente, ¿no? Pueda hacer un repaso de lo que hemos estado viendo. Son las intervenciones nuestras. Nosotros tenemos que generar estos espacios. Nosotros somos los que usamos los recursos didácticos y por lo tanto los tenemos que seleccionar previamente. Nosotros somos los que damos ejemplos, entonces los tenemos que pensar también. No es que de la nada me van a surgir, porque no me van a surgir de repente de la nada. Nosotros tenemos que pensar en actividades